Continuamos con el libro El terror rojo y la guerra de España. Vamos al punto 2 o apartado 2, la cornisa cantábrica. Preliminar. Dice: la cordillera cantábrica separa el litoral norteño de la meseta, propiciando esta rigurosidad orográfica que durante la pasada guerra civil este territorio se divide en dos partes irreconciliables, cuyo enfrentamiento bélico ya se había atisbado en el ensayo que supuso la revolución marxista del 34. Pues bien, en julio de 1936 ocurrió algo parecido. La zona septentrional quedó anegada por la izquierda revolucionaria y el nacionalismo vascongado, por entonces no tan independiente ni criminoso. En cambio, la derecha sociológica, el regionalismo carlista vasco-navarro y la incipiente falange se posicionarían principalmente en Galicia, en el eje sectorial de León, Palencia, Burgos, Álava y en el territorio navarro. Esta lucha regional, empero, solo duraría hasta octubre del 37, fecha en que serían derrotadas las tropas asturianas que defendían los postulados frente populistas, desapareciendo con ello el llamado Frente del Norte. Únicamente quedarían activos escasísimos efectivos del disuelto ejército republicano, quienes se refugiarían en los montes más inhóspitos de la franja norte, iniciando así una lucha sin cuartel y bandoleril que teñiría de luto determinados poblados y aldeas del noroeste peninsular. Con todo, el terror rojo generaría en toda esta zona septentrional un victimario de unas 10.000 almas durante la guerra civil, que bien puede totalizar una cifra absoluta de 11.000 muertes si uniéramos a este martirologio bélico los asesinatos perpetrados por la izquierda durante la Revolución de Octubre del 34 y los homicidios cometidos en la población civil por las partidas del maquis en nuestra larga posguerra. Y es que la contienda en el norte peninsular generó una verdadera conmoción social, hasta el punto de contabilizar la Cruz Roja hasta 300.000 desplazados que huirían de España, retornando ya en el 38 unos 14.000. Independientemente de lo dicho, las tropas republicanas norteñas se caracterizaron en no pocas ocasiones por realizar penetraciones esporádicas en las líneas enemigas durante los primeros tiempos de la guerra, aprovechando las discontinuidades que ofrecían las líneas defensivas de la vanguardia del Ejército Nacional. Esos movimientos anárquicos de las tropas se caracterizaron por su espontaneidad y violencia, causando el pánico con los numerosos pueblos que encontraron indefensos a su paso, originando innumerables atropellos y homicidios en la mayoría de ocasiones. Solo buscaban la rapiña y el latrocinio, sin ningún objetivo militar concreto. Tales acciones bélicas fueron frecuentes, como comprobaremos en el frente astur-leonés, pero también se dieron en otros lugares de la cornisa cantábrica. Por lo demás, se cumple este año el 90 aniversario de la Revolución de Octubre, antesala del ventarrón de sangre y miseria que implicó la última guerra civil, considerada por algunos dicho movimiento revolucionario como una romántica huelga general. En realidad, poco de eso fue el levantamiento armado en Asturias, ni siquiera en las zonas colindantes y menos conflictivas, habida cuenta los gravísimos daños ocasionados a la región norteña por los revoltosos de izquierdas, de ideología mayormente socialista. Con todos los perjuicios y rogados, solo serían un mero preámbulo de lo que ocurrió en el territorio norteño a partir de julio del 36. La violencia socialista en Asturias, la huella revolucionaria de 1934, los prolegómenos, la persecución feroz que soportaron los elementos de orden en territorio asturiano durante gran parte de los años 30 no fue algo espontáneo ni autóctono, ni siquiera a título exclusivo de represalia, en absoluto, pues consistió en una represión de tipo político y con una fisonomía revolucionaria bastante detallada y moderna, que no tenía nada que ver con el territorio ni con las características del hombre del noroeste. Para ello basta con fijarse en la persecución que soportaron tales personas en los pocos días que duró el levantamiento socialista de octubre del 34. Nadie debería extrañarse del sadismo ni de la sevicia, cuando el mismo Largo Caballero, a la sazón jefe del Partido Socialista y del sindicato UGT, había anunciado previamente la crueldad el 21 de abril. En España van a ocurrir hechos de tal naturaleza que es preciso que la clase trabajadora haga unas manifestaciones que justifiquen su actuación en el porvenir, porque esa actuación se corresponderá a la que ahora se sigue contra nosotros. Es indudable que en un determinado momento el proletariado se pondrá en pie y procederá violentamente contra sus enemigos. No se diga entonces que somos unos salvajes sin civilizar, porque de nuestra conducta responde la conducta de los demás. En aquel momento no les extrañe que los corazones se hayan endurecido y que hayan dejado a un lado sentimentalismos inútiles. Mismamente, las juventudes socialistas proclamarían en agosto y septiembre de dicho año la eliminación física de militares y oponentes como estrategia política.
Y dice, para los trabajadores campesinos es de suma importancia en estos momentos decisivos perfilar su actuación en la próxima insurrección de la clase trabajadora española, programa de acción, supresión a rajatabla de todos los números de fuerza armada desparramada por los campos, supresión de todas las personas que por su situación económica o por sus antecedentes puedan ser una rémora para la revolución. La revolución proletaria significa la destrucción total de las fuerzas de asalto, no la eliminación de jefes y soldados sospechosos, sino la destrucción total. El aniquilamiento y la aplicación de tribunales populares a todos los individuos del cuerpo a fin de que por medio de juicios sumarísimos respondan de su actuación dentro del Estado burgués. Muchas sentencias habrá que firmar. Estamos seguros de que antes y después los jóvenes socialistas con entusiasmo estarán dispuestos a darles cumplimiento. Transformar la guerra imperialista en guerra civil contra el capitalismo fue la consigna de Lenin en 1914, consigna que hoy cobra un alcance y una grandiosidad insuperable. La tarea es dura, pesada, cruel, pero es tarea heroica como ninguna otra y estamos ansiosos de heroísmo. Cerrando las filas y endureciendo los ánimos, estamos seguros de vencer y venceremos. Vamos en línea recta camino de la insurrección. Nuestra línea recta, clara e inflexible. El que no está con la revolución está contra la revolución y en periodo revolucionario para los contrarrevolucionarios solo hay una consigna: guerra a muerte. En realidad el socialismo español empezó a armarse desde antes de la proclamación de la Segunda República, siendo el dirigente Enrique Puente Abuin. Aquí hay una nota, dice CF, o sea, compárese el armamento socialista en 18 de julio del 36 entre el mito y la realidad. Fuenlabrada. Es en Editores. Vamos a ver, transformar. Dice, en realidad el socialismo español empezó a armarse desde antes de la proclamación de la Segunda. 2 años más tarde, los militantes socialistas comenzaron a convertirse en milicias revolucionarias, intensificándose el trasiego de armas por todo el país. En tal coyuntura, la región asturiana cobraría notable importancia en los planes revolucionarios, habida cuenta de la fuerza que el socialismo poseía desde el 1918 en las cuencas mineras. No debiera olvidarse que desde principios del siglo XX la propaganda revolucionaria había tenido bastante eco en la región asturiana, pues contaba con organizaciones socialistas potentes como el caso del Sindicato de Obreros de Mineros de Asturias, SOMA, que llegaría a alcanzar gran importancia numérica y hasta destacada capacidad económica. De hecho, la mayoría de la juventud obrera se había educado bajo los auspicios de las organizaciones socialistas, lo que favoreció por la propaganda destilada con prodigalidad en ateneos, instituciones recreativas, periódicos y demás medios de expresión de la época. Hicieron posible que el movimiento revolucionario de octubre tuviese en Asturias su máxima potencia. Con todo, según el general Aranda, el orden público era absoluto en la provincia hasta la Revolución del 34. Excepto en las cuencas mineras, donde la dejación de los distintos gobiernos había permitido que los socialistas predominantes, junto con comunistas y anarquistas oportunistas, gobernasen a su antojo la región, dándose el caso en algunos pueblos de llevar más de 10 años sin dar reclutas al ejército. A mayor abundamiento y según el informe del general mencionado, el minero que estaba bien pagado disponía de armamento portátil, lo que propiciaba que la paz pública fuera precaria y la vida de muy poco valor en dicho territorio. La revolución. El movimiento revolucionario de octubre fue en realidad una guerra revolucionaria, si se quiere minúscula, pero guerra civil al fin y al cabo. De hecho, el levantamiento socialista y catalanista de octubre del 34, pese a durar la rebeldía 2 semanas escasas, generó importantes pérdidas por todo el país. Casuística de daños: muertos 1.355, entre ellos 1.051 paisanos, heridos 2.051 paisanos, 600 de la fuerza pública, incendios 63 edificios públicos, 58 iglesias, 26 fábricas, 730 edificios particulares, voladuras de puentes, carreteras y ferrocarriles, 155 robos, 14 millones, Banco de España y 26 en otros sitios. Por un lado participaron las fuerzas policiales y militares del Estado, auxiliados por numerosos civiles, muchos de los cuales fueron recompensados con medallas al mérito militar. He aquí la distribución territorial de las condecoraciones civiles por sectores militares, lo que indica que sí hubo una rebelión nacional en España. Cruz de Plata al orden militar: 10, Comandancia de Asturias 369, Primera División 368, Segunda División 18, Tercera División 52, Cuarta División 131, Quinta División 26, Sexta División 208, Séptima División 26, Octava División 126, Marruecos, Melilla 6. Por el otro, miles de obreros de izquierdas que solo en Asturias contabilizaron unos 30.000 mineros armados. No en vano el armamento recogido por la fuerza pública al término de las operaciones policíaco-militares nos muestran el verdadero alcance de aquella lucha de los años 30.
Armas largas 89.354, pistolas 33.211, fusiles ametralladores 149, pistolas ametralladoras 98, otras armas 711, cañones 41. Particularmente en Asturias, hasta el 3 de enero del 35 se habían aprehendido 16.477 armas largas, 1.321 pistolas, 88 fusiles ametralladores, 2 pistolas ametralladoras, 41 cañones y otras 27 armas diversas, es decir, un armamento que bien podría equipar 2 divisiones del ejército. Pero donde de veras se notó el carácter de lucha revolucionaria fue en las durísimas medidas represivas adoptadas por los insurgentes. Sin ir más lejos, la Federación Nacional de Juventudes Socialistas creó con tal propósito un organismo de inteligencia de carácter secreto para identificar opositores y en su caso eliminarlos, denominado SIR, Servicio de Información Revolucionaria Socialista. No en vano, en las instrucciones dadas a las juventudes socialistas para la revolución se afirmaba lo siguiente: hay que tener en cuenta que la acción combativa en régimen de excepción ha de ser de ordinario el atentado personal. Por ello, esta organización, más que otra cosa, ha de tener una base terrorista. Pues bien, la represión persecutoria desatada por los revolucionarios en territorio asturiano afectó principalmente a la Iglesia, cuyos elementos fueron perseguidos de forma implacable, produciéndose tremendas atrocidades. Mismamente, el periódico El Adelantado de Segovia, por mencionar una fuente independentista, nos ilustra sobre el grado de servicio revolucionario alcanzado en el 34. Se pone de manifiesto en los rebeldes asturianos un sadismo en el crimen de que solo hay aparecido en las espantosas ejecuciones realizadas por la Checa en Rusia, de la que son dignos continuadores cuantos en la provincia a que nos referimos querían implantar el paraíso bolchevique que trataban los infames cabecillas de este vasto movimiento subversivo de exportar a toda España. Esos hombres enloquecidos por el rencor y el deseo de destruir una sociedad que se defiende lícitamente contra tan malvados propósitos hacen buenas las fieras. Los cabileños de África, cuyas vandálicas hazañas tanto nos conmocionaron tras la derrota de Anual, demostraron ser más blandos en sus represalias que estos tigres asturianos. Ya se van conociendo detalles de las escalofriantes fechorías llevadas a cabo por estos salvajes ebrios de sangre y de ruina. Sacerdotes arrastrados por las calles. A ver, es que estoy mirando. Vale. Sacerdotes arrastrados por las calles y quemados vivos. Guardias civiles rociados con gasolina. Un párroco descuartizado, puesto sus restos a la venta en un escaparate. Un ingeniero muerto, a quien se le cortó la cabeza y se le arrastró su cadáver enganchado en un coche. Y guardias de asalto con los que se hizo algo parecido, un convento volado con dinamita, dentro del cual murieron todos los religiosos, siendo crucificado el superior de los mismos, otro de monjas asaltado, a las que le hicieron objeto de todo género de liviandades, niños a que dieron muerte, con una complacencia repugnante. ¿Para qué seguir? Añada el lector cuantos horrores quiera a esta relación estremecedora. Este grado de salvajismo no ha de ponerse en relación con la criminalidad asturiana ordinaria. No en vano, un siglo antes, las estadísticas penales recopiladas por el diccionario del ministro Pascual Mandoz no describirían casos tan horribles en esta región española. Como ya hemos indicado, fue una persecución eminentemente política, alentada y programada, habida cuenta que en la huelga general del 17 no se registraron casos tan horrorosos. El mismo periódico mencionado puntualizaba lo siguiente: y los autores de tan incalificables delitos asesinan por el placer de hacerlo, sintiendo una gran satisfacción al poner en práctica los más crueles martirios. Dice, pues bien, resulta significativo que esta misma clase de atrocidades se repitan en territorio asturiano durante el dominio rojo del 36 al 37, y lo que nos parece más esclarecedor, iban a ocurrir con excesiva frecuencia en el territorio nacional controlado por el socialismo durante los tiempos de la Guerra Civil. De hecho, en el 34 los socialistas revolucionarios cometieron abundantes destrucciones, homicidios y pillajes en la cuenca minera y localidades importantes de Asturias: Sama, Turón, Pola de Lena, Avilés, Moreda, Mieres, Oviedo, Cabaña, Quinta, etc. Los homicidios, como hemos referido, fueron tremendos, pues pretendían generar una atmósfera terrorífica en la población que implicara su claudicación ante los propósitos revolucionarios. Así, en la capital, unos revoltosos asesinaron al magistrado jubilado del Supremo Adolfo Suárez a la puerta de su domicilio tras identificarle, y rápidamente a 7 seminaristas indefensos con engaño. Los revolucionarios socialistas también asaltaron el convento de las Padres Carmelitas, asesinando al padre Eufrasio del Niño Jesús, que se hallaba herido en el hospital. Fusilaron igualmente al enterrador del cementerio.
Tras sepultar a 200 cadáveres recogidos de las calles. Además, el comité local ordenaría la muerte de los fugitivos obetenses y así se fusilaría a 8 personas que huían de los focos revolucionarios, y el 11 de octubre 4 revolucionarios secuestraron a 3 muchachas y, como se resistían a ser forzadas, las atropellaron con un automóvil y seguidamente las fusilaron tirando sus cadáveres al cementerio obetense. Con todo, la violencia reció en la cuenca minera. Así, en la villa de Mieres, cuna del movimiento revolucionario, fueron encerrados los guardias civiles y defensores del orden en la casa del pueblo socialista, siendo algunos de ellos ejecutados. Se matarían también a 2 frailes pasionistas, 2 curas y un guardaminero. En la localidad de Turón, el comité revolucionario dio orden de pasar por las armas a 17 detenidos, 8 pacíficos hermanos de la doctrina cristiana, un fraile pasionista, 2 jefes militares de carabineros, un ingeniero de minas y otros paisanos, que tenían prisioneros desde comienzos de la revuelta, causando estas ejecuciones una impresión tremenda en la sociedad de la época. Igual de terribles se mostraron los mineros socialistas en Sama de Langreo, pues tras matar al párroco y al ingeniero de la Felguera, fusilaron a una docena de prisioneros, entre ellos un teniente gravemente herido. En el pueblo de Campomane, los guardias civiles que resistieron heroicamente el ataque de los rebeldes fueron asesinados inmediatamente tras rendirse. En Olloniego, los revolucionarios harían desaparecer para siempre al párroco y a Emilio Valenciano. Un fiscal de la capital, Astur. En Moreda matarán a 4 jóvenes defensores tras capitular ante los socialistas y el sacerdote local, y en el pueblo de Ciaño, otro ingeniero de minas fue asesinado a las puertas de su casa. Las torturas también se practicaron contra algunos prisioneros no revolucionarios, suicidándose un detenido en la capital, según refieren testimonios fidedignos. Siendo muy extendidos los malos tratos, por las cárceles eran provisionales, no reuniendo las mínimas condiciones higiénicas, y en Áviles fueron conocidas las penalidades soportadas por José Pedregal, exministro y magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales, que había sido secuestrado por una partida de revoltosos, aunque a la postre lograría ser liberado. Los daños materiales fueron cuantiosísimos. Solos en la capital obetense, los revolucionarios quemaron el Teatro Campoamor, destruyeron numerosos inmuebles públicos y privados, el monasterio de San Pelayo, el Palacio Episcopal, la Audiencia, el Banco Asturiano, el Instituto San Isidro, la Universidad del siglo XVII, y hasta quisieron asaltar la catedral de estilo flamígero, dinamitando la valiosísima Cámara Santa, cuyo origen se remontaba al siglo IX. No contentos con ello, los hombres del cabecilla socialista González Peña pudieron forzar la cámara acorazada de la sucursal del Banco de España, apropiándose de 14.425.000 pesetas, una verdadera fortuna para la época que nunca fue reintegrada, y parecida operación se practicaría en las oficinas del Banco Español de Crédito. De hecho, los daños generados en Asturias excluyeron los robos perpetrados por los revolucionarios. Los daños generados en Asturias, excluyendo los robos perpetrados por los revolucionarios, superaron los 200 millones de pesetas de 1934. Particularmente en la localidad mártir de Turón, los revolucionarios ocasionaron a los hermanos de las escuelas cristianas unas pérdidas materiales que superaron 53.000 pesetas de la época, comprendiendo el ajuar litúrgico, el altar al retablo, las imágenes de la capilla, la casa vivienda de los hermanos y los instrumentos pedagógicos. Y es que, como ya hemos apuntado, fueron las instituciones eclesiásticas las que sufrieron, habida cuenta que 34 religiosos fueron sacrificados sin miramiento alguno, entre ellos los respetabilísimos Juan Puertas, provisor del obispado, Aurelio Gago, secretario de Cámara, y el canónigo Francisco San, todos personajes del cabildo catedralicio. El estudio documentalísimo de Monseñor Montero refiere que los padres paules tuvieron 3 bajas, muertos violentamente en la capital, los jesuitas 2, fusilados por el Comité Socialista de Santullano y rematados a culatazos en una bocamina. Los pasionistas, 3, 2 de ellos estudiantes en el convento de Mieres, muertos a tiros en las riberas del río Caudal. Refiere también Montero Moreno la suerte terrible de 7 párrocos de las cuencas mineras, fusilados todos y rematados algunos en el suelo, obligados a cavar sus propias tumbas, y hasta arrastrado el cadáver desnudo de uno de los curas asesinados ante el jolgorio de las turbas, como le sucedió al malogrado párroco de Moreda. El odio inoculado contra la religión por agitadores profesionales del socialismo en las mentes de ignorantes mineros propició que inconcebiblemente se atentara contra joyas insustituibles e irreemplazables del arte español,
como son las reliquias guardadas en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo de la Iglesia de la Santa Cristina de Lena. Pues bien, el primer monumento volaría por los aires, merced a la dinamita colocada con precisión por los aireados revolucionarios, y el segundo monumento fue convertido en polvorín por fanáticos socialistas que pretendían acaso redimir el mundo. La Cámara Santa, erigida por el rey Alfonso el Casto y acrecentada por los sucesivos reyes de Asturias y León, era una soberbia nave de factura románica, considerada como un conjunto arquitectónico de mundial interés, la cual conservaba en su interior un preciosísimo tesoro de arte medieval, sobre todo en orfebrería. Pues bien, la barbarie de la dinamita socialista afectó muy seriamente a la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles, el Arca Santa, la Caja del Obispo Arriano y la Caja de las Ágatas, cuyo valor era ya y es incalculable. Por fortuna, los daños infligidos en la antiquísima iglesia de Lena, una muestra única del románico oriental construida durante el reinado de Ramiro I, podía restaurarse pese a ser ocasionados por mor de los explosivos. Paradójicamente, ningún líder socialista participa en la revolución. Caballero, Menéndez, Peña, Prieto, fue condenado por tales desastres intencionados contra el patrimonio artístico nacional, cuando la legislación de guerra sancionaba severamente estas actuaciones, incluso con la pena capital. Este odio contra la religión y las cosas sagradas fue fomentándose desde los inicios de la proclamación de la República mediante una desbocada propaganda por parte de los elementos socialistas e izquierdistas de la provincia, sirviéndose para ello del periódico Betense Avance, de ideología socialista, que se caracterizó por sus campañas sectarias y calumniosas contra la Iglesia, excitándose con ello los instintos más bajos del populacho, en cuanto se creyó que los resortes preventivos y coactivos de la autoridad habían quedado rotos con el levantamiento armado revolucionario. Con todo, la represión subsiguiente por los hechos revolucionarios ni siquiera alcanzó la dureza de la guerra civil, ablandándose en exceso. De hecho, de los centenares y centenares de expedientes judiciales tramitados por la Auditoría de Guerra, solamente 2 casos dieron lugar a ejecuciones reales: la del revolucionario asturiano Pichilatu y la del sargento Vázquez, efectuadas meses después, siendo conmutadas. Por lo demás, hasta medio centenar de penas de muerte. Evidentemente hubo miles de procesados y encarcelados. No en vano tratábase de una revolución que pretendió incendiar todo el territorio nacional, y además las cárceles de entonces eran insuficientes para albergar tantos miles de detenidos y tampoco eran precisamente establecimientos hoteleros. Exageraciones aparte, fue una represión muy característica de las tropas que ocupan territorio hostil, como certificaría en 1941 el general Aranda, a la sazón director de la Escuela Superior del Ejército. Conclusión. La Revolución de Octubre del 34 no fue solamente una huelga general, ni siquiera una protesta violenta del proletariado. Fue sobre todo una guerra revolucionaria a sangre y fuego, aunque de contornos reducidos, pues fue dominada muy pronto por el Estado republicano. No obstante, Asturias representó el prólogo sangriento de la tremenda represión permitida por las organizaciones políticas y administrativas del Principado a partir de julio del 36. Las atrocidades de Oviedo, Turón, Mieres o Moreda del 34 fueron en realidad un pequeño preludio de las grandes matanzas de la guerra civil. Anexo documental. No es ya un misterio. La organización de las milicias socialistas es de dominio público, que en la Casa del Pueblo de Madrid se llevan repartidas entre los grupos de acción y hasta la fecha más de 1 millar de pistolas. San Martín de la Vega, pueblecito socialista, San Martín de la Vega, fueron anteayer los jóvenes obreros socialistas de Madrid a fundirse en un bloque de hierro con sus camaradas campesinos, a gritar juntos su entusiasmo con el puño cerrado en alto, nerviosamente cerrado, impaciente por apretar el fusil, atienden con todas sus fuerzas. Van probando en lo más hondo los jalones que les muestran el camino a seguir y las instrucciones que facilitarán su marcha. El silencio inmóvil es una réplica a lo que oyen. Muchachos y muchachas en formación militar tienen una misma fe que casi se hace fiscal contra Pablo Luengo Sosa. Perdón, aquí hay algo que no está bien. Bien, se me había colado ahí una línea rara. Decía, el silencio inmóvil es una réplica a lo que oyen. Muchachos y muchachas en formación militar tienen una misma fe que casi se hace visible. Venceremos, campesinos y ciudadanos, dejan en el ánimo de los oyentes un pozo de odio imposible de borrar sin una violencia ejemplar y decidida, sin una enorme operación quirúrgica. Valencia. Como la huelga se ha declarado ilegal, se han clausurado todos los centros obreros.
En el Sindicato de Juventudes Socialistas ha sido hallada una relación de las personalidades que, triunfando la revolución, habrían de ser fusiladas si no caían antes. Son estas los señores Alcalá Zamora, Lerroux, Salazar Alonso, Martínez Barrio, Ortega y Gasset, Gordón Ordaz y Guerra del Río. Valencia. O sea, aquí habla de los CES, después dice vale. Es que hay dos Valencias, perdón. A ver. No sé si he leído la de abajo o la de arriba. Dice: en Valencia han sido clausurados diversos centros obreros. En el Sindicato de Juventudes Socialistas ha sido hallada una relación de las personalidades que, triunfando la revolución, habrían de ser fusiladas si no caían antes. Son estas los señores Alcalá Zamora, Lerroux, Salazar Alonso, Martínez Barrio, Ortega y Gasset, Gordón Ordaz y Guerra del Río. Aquí hay una nota, dice: relación de personalidades que habrían de ser asesinadas. El adelanto de Segovia. Valencia, hay otra nota: la huelga en Valencia, el castellano. Vale, dice: han sido clausurados. No, dice: como la huelga se ha declarado ilegal, se han clausurado todos los centros obreros de los oficios a los que afecta el paro. Al hacer un registro en la Casa del Pueblo, se ha encontrado una relación de personas. Se ha encontrado una relación de las personas que al triunfo de la revolución serían fusiladas en el acto si no los han sido ya. Entre ellas, además de una altísima personalidad, serían pasadas por las armas Lerroux, Salazar, Alonso, Martínez Barrio, Ortega Gasset y Gordón Ordaz. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí en Valencia ponen Valencia y después Valencia 6. No sé si... porque aquí en las notas son también diferentes. O sea, está en Valencia dice: relación de personalidades que vienen a ser asesinadas. En el adelantado de Segovia y después la huelga en Valencia, el castellano. Bueno, que son dos periódicos diferentes. Vale. A las 12:15 el ministro de Agricultura habló por la radio manifestando que mañana en Madrid queda restablecido el servicio de tranvías. Agregó que los individuos seleccionados de la Guardia Civil para realizar la represión del paqueo han tenido un éxito completo. De noche actúan con reflectores y hoy a las 7 de la tarde en la calle Ibiza un paco que apareció en una azotea murió instantáneamente de un balazo. Se ha comprobado que estos pacos estaban a sueldo de la revolución pagándoles 50 pesetas diarias. San Sebastián. Aquí pone otra nota: el plan de los sediciosos en Guipúzcoa. El principal nacionalista vasco iban a ser asesinados por los rebeldes. La organización revolucionaria, los dramáticos acontecimientos de Eibar y Mondragón quedan perfectamente explicados a la vista de las instrucciones revolucionarias dadas a todos los comités locales. Hemos podido lograr, y a continuación copiamos textualmente las enviadas a Hernani. Se ascribe en ellas a cada grupo una misión revolucionaria concretísima, se designa a los componentes y a los jefecillos. Unos habían de volar ciertos puentes de ferrocarril, otros apresar a las autoridades y a los elementos peligrosos de la derecha, con órdenes tales que explican perfectamente los asesinatos de Mondragón. Hasta se desciende al detalle de los ciclistas encargados de transmitir las órdenes. Todo ello debía estar preparado, dicen las instrucciones, para el primer aviso. Este llegó y los obreros, perfectamente pertrechados de armas procedentes de Alemania y de la fábrica de Hendaya, se lanzaron llenos de fe en el triunfo. El nacionalismo, a partir de este momento y forzado por unas consecuencias que debieron prever, quedarán rotas las amistades con la Esquerra y con el socialismo. No habrá persona decente en este país que quiera o pretenda aliarse con los asesinos de Marcelino Oreja. Por cierto, que en la lista de cabezas degolladas o fusiladas en cada pueblo figuran todas las que lo son del Partido Nacionalista Vasco. Oviedo. Esta mañana ha declarado Juan Fuente, detenido en un pajar del concejo de Mieres, en unión del sargento desertor Vázquez y de los amantes de ambos. Manifestó que participó en el asalto al Banco de España, que dirigió el señor González Peña, el cual no permitió que se tocara el dinero que fue trasladado en bidones al ayuntamiento en donde estaba el comité revolucionario. Dijo que el día 13 huyó el primer comité revolucionario compuesto por González Peña, Bonifacio Martínez y el teniente de alcalde de Oviedo, muerto después por las tropas de López de Ochoa. Teodomiro Menéndez, Carlos Vega, Matías Fierro, empleado del ayuntamiento, y otros. El declarante dijo que al huir este comité ordenó se llevaran a cabo algunos incendios en Oviedo, la voladura del instituto y que se fusilaran a los prisioneros. El declarante agregó que, acompañado del sargento Vázquez, siguió a los miembros del comité robando algunas cantidades. Oviedo. Esta mañana, como estaba anunciado, se ha visto en uno de los salones de la Diputación el Consejo de Guerra contra el sargento Diego Vázquez Corbacho, una de las figuras más importantes de los pasados sucesos revolucionarios, que pertenecía al regimiento número 3 de guarnición en esta plaza, de la que desertó el día anterior al comienzo de los sucesos, habiendo dispuesto
tomado parte directa en el desarrollo de los mismos e incluso habiendo actuado como jefe en diversas ocasiones. El fiscal solicita que comparezca solo aquellos testigos que se encuentran en la sala y lo hacen únicamente 3 personas. El primero en declarar es el industrial Isidro Maraña, quien dice que al estallar la revolución le fueron a buscar a casa unos grupos que quisieron fusilarle debajo de los balcones de su propio domicilio. Un zapatero comunista que estaba allí y que le conocía evitó el fusilamiento. Cuando lo llevaban preso por las calles de Oviedo, encontró al sargento Vázquez, el cual preguntó a dónde lo llevaban y como le dijeron al comité respondió que no había comité ni nadie, que allí no mandaba más que él y que había que fusilarle porque era un fascista. Comparece luego otro testigo, don Nicador de las Alas Pumariño, exdirector de comunicaciones, manifiesta que cuando estaba prisionero con otras personas en el instituto entró Vázquez, el cual dijo que había sido encargado de tomar el cuartel de Pelayo por orden de Peña, que era el generalísimo de los revolucionarios. Agrega que después, cuando tuvo que abandonar el instituto por la explosión de una bomba, le llevaron a una cochera de una casa inmediata y que allí quisieron fusilarle. Entonces dijo Vázquez que para fusilarle hacía falta una orden del comité y que iba a buscarla. El último testigo es don Juan García Cenuda, ex gobernador civil en tiempos de dictadura. Este confirma que cuando el día 9 estaba preso con otras personas en el ayuntamiento vio entrar a Vázquez, al cual le encargaron la toma del cuartel al frente de una columna roja, a cuya cabeza colocó a los prisioneros. Terminada la prueba testifical, como se ve totalmente desfavorable para el procesado, el fiscal elevó definitiva sus conclusiones provisionales e insiste en que el procesado es reo de un delito de rebelión militar, siendo responsable de diversas muertes y grandes daños, y por ello pide que se le imponga la pena de muerte. El defensor brevemente insiste en que su patrocinado es un enfermo mental y pide que se le imponga, teniendo en cuenta que no fue un cabecilla de la rebelión, la pena de reclusión perpetua. El tribunal quedó reunido en sesión secreta. La sentencia del sargento Vázquez es de pena de muerte, indemnización de 50 millones de pesetas, sentencia que fue adoptada por unanimidad.